Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia que es palabra de Dios, hermanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Nos acercamos delante de ti, cual soberano Dios y Rey, para rendirte nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que somos débiles, pero también reconocemos de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Guíanos en esta hora a través del estudio de tu palabra. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Romanos, como nosotros hemos visto ya, hermanos, es un tratado teológico, es un libro teológico. ¿Y por qué teológico? Porque aborda temas concernientes a la obra que Dios hace en la vida de un creyente. Cuando usted y yo éramos incrédulos, éramos pecadores, la Biblia dice que nosotros andábamos en tinieblas. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que nosotros andábamos lejos de Dios y podridos, hermanos, en una condición de pecaminosidad delante de Dios. Eso éramos antes de conocer a Cristo el Señor. Pero una vez que una persona reconoce sus pecados, reconoce su condición y acepta la gracia de Dios, acepta el regalo de la salvación que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas, una vez que una persona acepta eso, la Biblia dice que empieza un trabajo en nosotros. Hay una obra que Dios empieza en su vida y en mi vida cuando nosotros nos hemos convertido. Para que usted lo pueda entender, vamos al libro de Filipenses capítulo 1. No vaya a perder Romanos, pero mire lo que dice Filipenses para que usted me pueda entender. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice. Dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto. ¿Qué significa persuadido? Persuadido. ¿Qué significa persuadido? Estando convencido, estando seguros de esto. Pablo está convencido de lo que va a decir acá. Amén. Pablo está seguro de lo que va a decir acá. Él dice, estando convencido de esto, y continúa, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra que Dios ha empezado en nosotros? ¿Cuál es la buena obra que Dios ha empezado en nosotros? ¿Cuál es? La salvación. La salvación es el trabajo que Dios ha empezado en los creyentes. Por eso la salvación
aunque es inmediata, porque la salvación es inmediata o no es inmediata, uno acepta a Cristo y tiene la seguridad de la salvación. Y aunque la salvación es inmediata, hay un proceso que viene con la salvación. Y ese proceso es 3 partes. La primera es la justificación. Dios te declara justo siendo pecador. Eso es inmediato. Y ya hemos abordado el tema de la justificación en 2 prédicas ya. Cómo Dios nos declara justos siendo culpables. Amén. Pero no acaba en la justificación. También viene la santificación. Y el tema de la santificación, Pablo lo aborda de 2 maneras. La santificación posicional, lo que somos en Cristo los cristianos, delante de Dios, nosotros ya somos santos y estamos en nuestra herencia en el cielo. Pero lo que somos delante de otras personas, lo que somos los cristianos delante de Dios, pero también lo que somos los cristianos aquí en el mundo. Acá en el mundo estamos en ese proceso de santificación. Amén. Porque seguimos luchando con lo que Pablo dice, el pecado que mora en nosotros. Amén. Hay un pecado que mora en nosotros y andamos luchando todos los días contra el pecado porque queremos agradar a Dios. Y ahora viene la tercera parte que Pablo va a abordar en el capítulo 8, que es la santificación. O sea, la salvación tiene 3 partes. La justificación inmediata, la santificación inmediata y progresiva, y la glorificación, que va a ser futura. Porque usted y yo todavía no somos glorificados. Usted puede tener carita de ángel, pero todavía tiene inclinaciones demoníacas, inclinaciones malas. ¿Por qué? Porque somos seres pecaminosos. Amén. Somos pecadores. Entonces, aunque, hermano, somos cristianos, todavía estamos en esa lucha. ¿Cuándo seremos salvos completamente del pecado? Cuando, dice la Biblia, nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Y dice la Biblia que nosotros le veremos a Él tal y como Él es, porque nosotros seremos como Él. Amén. Que o sea, también voy a tener yo mi barbita. No. No significa de que yo voy a ser como el Señor porque voy a tener barba. Eso no significa, hermano. Significa que nosotros seremos como Él porque el Señor tiene cuerpo glorificado en el cielo y nosotros tendremos cuerpo glorificado cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Nuestro cuerpo será revestido de una gloria impresionante cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Entonces, Pablo comienza a exponer en este libro todo lo concerniente a lo que Dios ya empezó. Y dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, lo terminará hasta el día que Cristo venga. Hermano, no es que usted viene a Cristo, escúcheme aquí, no es que usted viene a Cristo y Dios dice, muy bien, vamos a justificarlo, declarado inocente, ya. Ahora sí, bueno, vamos a dejarlo a medias a ver qué pasa. No. El Señor no deja a medias nada. Tú y yo dejamos a medias las cosas. El Señor no. Si el Señor ya te justificó, si el Señor ya te salvó, te va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Amén. El Señor va a tratar en tu vida. El Señor va a tratar en tu corazón. El Señor va a tratar en tu familia. Porque Cristo, la finalidad de Dios es que tú y yo nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Amén. Hoy, ¿hay hermanos acá o no hay hermanos? Amén. Entonces, esa es la finalidad. Que usted y que yo seamos más a la imagen de Cristo. Por eso dice que la va a perfeccionar. No es que el Señor dice, ya empecé, pero este vamos a dejarlo ahí ya, que vea lo que hace. No, el Señor sigue trabajando para transformarnos a nosotros a la imagen de su gloria. Por eso, hermanos, en este capítulo número 8, el apóstol Pablo va a abordar 2 palabras interesantes. Miren la primera, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí realmente es el versículo 1. Escúcheme aquí.
El versículo 1 solamente es hasta los que están en Cristo Jesús. Esa frase que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en el texto original. No está, no aparece. Pero aquí está en la Biblia, pastor. Está en la Biblia, pero no está en el texto original. La Biblia, ¿en qué idioma fue escrito? A ver, dígame usted. ¿En qué idioma? ¿Quechua, aymara y qué más? No. ¿Cuáles fueron los idiomas bíblicos? Hebreo, griego, arameo. Y lo que nosotros tenemos acá es una traducción de los textos originales, ¿o no? ¿Verdad? Se supone que lo que yo tengo acá debería estar en el idioma original también, ¿sí o no? Pero cuando yo me voy al idioma original, me doy cuenta que la segunda frase, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, no está en el texto original. No existe, no hay. El versículo 1 en el idioma original termina, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Y de ahí viene el versículo 2. En algún momento alguien añadió esa frase al versículo 1. Pero hoy en día nosotros sabemos que esa frase no está en el idioma original. ¿Sí me entiende, hermano, o no me entiende? Ahora, esa frase en sí misma es contradictoria. Es contradictoria, 100%. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de dos palabras interesantes acá. La primera es la palabra carne. ¿Qué significa estar en la carne? ¿Qué significa estar en la carne? El apóstol Pablo, escúchame aquí, el apóstol Pablo cuando dice, usa la palabra sark en el griego, usa la palabra sark en griego, lo utiliza en el sentido algunas veces de este cuerpo carnal. O sea, carne a veces significa este cuerpo carnal. Porque tu cuerpo es de madera, ¿sí o no? ¿Tu cuerpo es de madera o no es de madera? No, pues tú no eres Pinocho. De repente eres Pinocho por lo mentirosazo que eres. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero nuestro cuerpo no es de madera. ¿Nuestro cuerpo de qué es? ¿De fierro? No. ¿De qué cosa es? De carne. Entonces el apóstol Pablo a veces utiliza la palabra carne en el sentido de esta carne que nosotros tenemos. Por eso dice, Cristo habiendo venido en carne, ¿qué significa en carne? En cuerpo. ¿Sí me está entendiendo o no? En cuerpo. La palabra carne en su sentido original significa cuerpo. Pero no siempre que la palabra carne aparece en la Biblia significa cuerpo, ¿o sí? No siempre va a significar cuerpo. A veces la palabra carne, el apóstol Pablo lo utiliza cuando habla, por ejemplo, desde una perspectiva humana. Por ejemplo, cuando hay una frase que el apóstol Pablo utiliza en griego que es katasarka. Y katasarka significa según la carne. Y el apóstol Pablo utiliza esa frase cuando él, por ejemplo, dice en Romanos 1:3, dice que Jesús es hijo de David según la carne. ¿Qué significa según la carne? Según la descendencia humana, según su naturaleza humana. Cristo era de hijo de David según la naturaleza humana. En Romanos 9:8, el apóstol Pablo habla de los judíos como sus parientes katasarka, que significa según la carne. ¿Y qué significaría parientes según la carne? Parientes de los que él es cosanguíneo. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces, carne puede significar este cuerpo carnal, pero carne también puede significar la similitud cosanguínea que hay entre las personas. ¿Sí me está entendiendo? Según la carne puede significar personas que tienen la misma línea consanguínea o personas que están desde una perspectiva humana.
Pero la palabra carne, cuando el apóstol Pablo la emplea, también por lo menos en este capítulo, lo utiliza como un contraste a espíritu. ¿Sí me está escuchando? No se duerme, hermano, porque... ¿Dónde está mi pistola de agua? Hoy te lo voy a mandar a traer, hermano. ¿Eh? Tú te duermes, ¡pah! Te da un agua en la cara, te va a caer. Entonces, escúchame bien, hermano. Entonces, carne también puede significar el contraste al espíritu. Carne significa contraste al espíritu. Ahora, escúchame acá. La carne entonces, en contraste al espíritu, significa algo malo, algo pecaminoso. ¿Sí me entiende? Cuando decimos que la gente anda según la carne, se refiere a que la gente andaba en los pecados que practicaba en su vida carnal, o sea, en su vida antigua. En Romanos 7:5, la Biblia dice que nosotros andábamos en la carne antes de conocer a Dios, o sea, andábamos en deseos pecaminosos. En Romanos 8:4 habla de los que andan conforme a la carne en contraposición a los que andan en la vida cristiana. O sea, andar en la vida cristiana es completamente distinto a andar en la carne. Andar en la carne es ser un mundano, es ser un incrédulo. Andar en el espíritu es ser un hijo de Dios. ¿Amén o no? Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 6:8 que la mentalidad de la carne, de nuestra carne pecaminosa, es enemiga de Dios. La Biblia en Romanos 8:12 dice que no tenemos que vivir de acuerdo a la carne, o sea, nuestros deseos pecaminosos. Pablo le dice en Romanos 8:9, ustedes no estáis en la carne, o sea, en los deseos pecaminosos. En otras palabras, hermano, escúcheme acá. Carne puede significar, número uno, este cuerpo carnal, que está hecho de carne y huesos. Amén. Oye, ¿hay hermanos o no hay hermanos acá? Y así hay. Despiertes, hermano. Diga amén. Amén significa estoy de acuerdo. No conmigo, sino con la palabra de Dios. Ahora, escúcheme acá. Carne significa entonces este cuerpo carnal. Según la carne, puede significar desde una perspectiva humana o desde la naturaleza humana. Pero carne, en el contexto del apóstol Pablo, a veces lo utiliza cuando habla de nuestros deseos pecaminosos. ¿Sí me entiende? En los que antes nosotros vivíamos sin conocer a Dios. Pero quiero que entienda algo, por eso le digo que ese versículo, la segunda parte del versículo 1 es absolutamente contradictorio. Porque te pregunto, según la carne o vivir en la carne, si vivir en la carne es vivir en el pecado y vivir en el espíritu es ser hijo de Dios, que son dos cosas completamente opuestas, ¿puede un cristiano vivir en la carne? ¿Podría o no podría? No puede un cristiano vivir en la carne, pues. Porque o vives en la carne o vives en el espíritu. Pero no puedes vivir, siendo cristiano, en la carne. ¿Sí me entienden o no? Porque es la carne utilizada en el capítulo 8, es un contraste al espíritu. Ahora, volvamos a leer el versículo 1 para que usted se dé cuenta. Mire lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los cristianos. Los que han sido justificados, santificados y van a ser glorificados. Ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Amén. Dice la segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pero ¿cómo un cristiano va a andar en la carne? Es imposible, hermano. ¿Sí me entiende o no? Entonces, esa segunda frase del verso 1, per se significa por sí mismo, es absolutamente contradictoria.
Y nosotros lo sabemos porque, como te decía, en el texto original de la Biblia, este pasaje está en griego. Cuando uno se va al griego en el versículo 1, se da cuenta que no existe la segunda parte del versículo 1. En algún momento alguien por allí lo añadió, y lo añadió todavía mal, porque va contra lo que Pablo dice más abajo. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, o usted es un hijo de Dios y anda en el Espíritu, o usted es un hijo del diablo y anda en la carne. Pero no puede ser un hijo del diablo andando en el Espíritu, y no puede ser un hijo de Dios andando en la carne. Eso no existe. Amén. Eso no sucede. O eres o no eres. O diablo o ángel. O blanco o negro. Dios no quiere tibios. Amén. Entonces, ¿y por qué está ahí, pastor? ¿Acaso Dios no cuida su palabra? ¿Acaso Dios no ha inspirado la Biblia? Dios ha inspirado la Biblia. Dios ha cuidado su palabra. Pero, hermanos, hombres corruptos le quieren añadir a la palabra de Dios. Y por ahí de repente alguien que creía que un creyente puede andar en la carne lo añadió cuando transcribió el texto griego. Y en algunos manuscritos griegos sí aparece, pero son manuscritos que vienen de época tardía, porque los manuscritos más antiguos no tienen la segunda parte del versículo 1. Lo que indica que en algún momento alguien le añadió. Pero como Dios ha cuidado su palabra es pura, y hay manuscritos más antiguos que indican que esa segunda parte no existe en el texto original. ¿Amén o no? Entonces Dios ha preservado su palabra. Dios la ha preservado. Por eso hoy en día sabemos que ese texto no está. Y no está porque no está en el texto original y porque es absolutamente contradictorio. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Escúcheme acá. Vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios de la muerte de Cristo. Los beneficios de la muerte de Cristo. Primer beneficio, no hay condenación. Por eso te digo, si la Biblia dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación, ¿cómo puedes andar en la carne? ¿Me entiende? Porque el que anda en la carne es condenado o no es condenado. Y si ninguna condenación hay para los que están en Cristo, entonces ya no andas en la carne, sino andas conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, el primer beneficio es que no hay condenación. Hermano, usted y yo no vamos a ir al infierno. Bueno, no sé usted, por lo menos yo. Yo estoy segurísimo que me voy al cielo. Ay, que porque usted tiene cara de ángel. No. Porque usted se cree santo. No, porque soy más pecadorzote que todos ustedes. ¿Sabe por qué me voy al cielo? Porque creo que Cristo hizo todo lo humanamente posible para que yo sea salvo de la ira de Dios. Y como yo me aferro a lo que Cristo ha hecho, yo no me voy a ir al infierno. Es más, si yo me muriera, escúchame acá. Escúchame para que no estoy hablando de herejía después. El día que yo me muera y que Dios me diga a mí, tú no entras, yo le diría, tú estás mal. Tú te has equivocado. Y Dios, ¿cómo? Si yo soy Dios, ¿cómo vas a decir que me he equivocado? Claro, porque tú has dicho que el que cree en tu Hijo es salvo de la ira de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, no hay razón. Si yo creo en Cristo, no hay razón por la que Dios no me deje entrar al reino de Él. ¿Sí me está entendiendo? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, si un creyente, usted va y le evangeliza a un creyente y usted le dice, oiga, si usted muriera hoy, ¿dónde iría? Y la gente, algunos te dicen, mira, de verdad estoy en duda, es que no es salvo. No he entendido la salvación. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende de Dios. ¿Sí me entiende o no? Depende de Dios. Pero hay gente que es incrédula, sin vergüenzas, ni cambian. Y cuando tú le preguntas, ¿y si tú murieras, dónde te vas? Al cielo. Eso sí aprende. Pero el diablo también conoce la Biblia, hermano. ¿Sí me entiende?
Entonces, no es que usted aprenda a responder, porque algunos, si el pastor te pregunta si tú morías, ¿dónde vas? Tú tienes que decir al cielo. Lo andan entrenando y así andan convenciendo a incrédulos a que se vayan al cielo. Eso no es así. Usted sabe que el apóstol Pablo nos recomienda cada cierto tiempo hacernos un examen personal para ver si somos salvos de verdad. ¿Usted sabía eso o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? Eso está en la Biblia. Vamos a 1 Corintios, hermano. Se me ha metido el fuego de la enseñanza. Mire lo que dice ahí. 2 Corintios, capítulo 13. Cuando el apóstol Pablo le enseña a los corintios y les dice, ustedes son pecadorzotes. Mire lo que le dice. Capítulo 12, versículo 20, 2 Corintios 12, 20. Pablo habla con los corintios y les dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Yo quisiera que ustedes sean bien santitos cuando vaya, pero me voy a dar cuenta que ustedes son tremendos pecadorzotes. Eso es lo que le va a decir Pablo. Y le dice, y yo sea hallado de ustedes cual no queréis. ¿Quién quiere que el pastor venga con hacha, con palo, con machete? Nadie, ¿sí o no? Todo el mundo quiere que el pastor, y más le gustan los pastores así que son todos blandengues, así que todo es amor, todo es paz. Pastor, caí en pecado, en adulterio, en fornicación. Ya Dios te perdona, déjalo ahí nomás, algún día cambiarás. Y andan meciendo a la gente para que vive en pecado y en porquería y en la basura de la inmundicia, hermano. Esos pastores blandengues no sirven para nada. Esos pastores que andan tapando el pecado no sirven para nada, hermano. Porque Dios pone pastores en las iglesias para que interrumpan el pecado. Amén. Un pastor está para interrumpirte el pecado. Entonces, si tú quieres abandonar tu familia, el pastor está para decirte te va a ir mal porque no debes hacerlo. La Biblia dice que tienes que honrar a tu mujer. Porque si tú vas a estar estafando a la gente, el pastor está para que te diga no estafes a la gente, porque la Biblia dice que te va a ir mal si tú desobedeces a Dios. Entonces, ¿para qué estoy yo? Para interrumpirte el pecado. Yo no estoy para consentirte el pecado. Yo no estoy para ponerte babero, para jugar contigo, para ver si te caigo bien. Yo no estoy para caerte bien. Yo estoy para decirte la verdad de Dios. Y lo que menos le gusta a la gente es escuchar la verdad de Dios. Amén. Porque, a ver, hermano, que tú te vayas a un culto y que te digan, todo te va a ir mal, tu vida se va a desgraciar, hasta tu trabajo lo vas a perder, porque estás desobedeciendo a Dios, porque andas con tu amante, porque andas con otra persona, porque andas robando, y mientras sigues en el pecado, todo te va a ir mal, y sales de una prédica así, ¿vas a salir feliz? ¿Vas a salir feliz? No vas a salir feliz, porque si tú estás en ese pecado, vas a salir renegando. Amén. Porque si hablamos del chisme, si hablamos de la murmuración, o si hablamos del robo, o si hablamos de la fornicación, o si hablamos de la pornografía, o de lo que hablemos y comenzamos a atacar eso, la gente se va a molestar. ¿Por qué? Porque no le gusta venir a la luz. Amén. Si la gente se molesta, a la gente no le gusta que se les hable la verdad. No le gusta. Pues algunos que me hacen mueca. No me hagas mueca, ya sé cómo eres. Entonces, hermano, hay que entender que los pastores no están para ser blandengues. Por eso Pablo dice, no vaya a ser que yo me encuentre con gente como no lo quiero ver. Si yo me encuentro con gente que está en pecado, yo no voy a ser indulgente, dice Pablo, los expulso a la primera. Eso es lo que Pablo dice. Yo no estoy inventando nada, mire lo que dice ahí. Dice, verso 20, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no queréis. Que haya entre ustedes, ¿cómo? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. O sea, Pablo está diciendo, cuando yo llegue, si yo encuentro estas cosas, van a ver, pobrecitos de ustedes, le voy a dar con paleta. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si yo me encuentro que ustedes están en desorden, le voy a dar una duro, hermano.
Ahora mire lo que Pablo dice, versículo 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. O sea, Pablo está diciendo, hay gente que está en pecado y yo voy a llegar a Corinto y si los encuentro que no se han arrepentido, van a terminar llorando. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿o no está diciendo eso Pablo? Ahora, mire el capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, si yo me entero que hay 2 o 3 testigos que te han visto borracho, te expulsamos de inmediato. Nada que yo no tengo mi argumento, que me fui un ratito a Atacama, nada, expulsado. Si yo me entero que estafaste a un hermano y hay 2 o 3 testigos, expulsado. Pablo está con el hacha. ¿Usted qué quiere? Un pastor blandengue, ¿no? Un pastor que no corrige el pecado. Un pastor que deje que todos hagan lo que se le da la gana. Un pastor así no sirve para nada. El pastor está para corregir lo incorrecto. Amén. Entonces, Pablo es clarísimo. Pablo es claro. Si yo veo 2 o 3 testigos que acusan a uno, yo lo voto. Porque no voy a permitir pecado en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora miren lo que dice el versículo 2. He dicho antes y ahora lo digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. O sea, escúchenme bien, los que han pecado. Escúchenme bien, los que están pecando y no se están arrepintiendo. Escúchenme bien. Pablo les escribe esta frase, lo que Pablo les va a decir ahora, se lo está escribiendo a los que han pecado y no se han arrepentido. ¿Sí me entiende? Dice, a los que antes han pecado, y ahora lo digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Qué significa no ser indulgente? No perdono a nadie. Al primero que peque, lo voto. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Está diciendo Pablo eso o no está diciendo Pablo eso? Pablo dice, yo no voy a ser indulgente. A mí no me vengas a llorar lágrimas de cocodrilo. Si tú no te arrepientes, fuera. Porque la iglesia de Dios tiene que ser santa. Amén. Oye, anda asustado, hermano. Anda asustado. No se asuste. Esta es la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Ya. Porque había gente que decía, ay, qué malo es Pablo. A Pablo se le fue el amor. Eso es lo que la gente dice. A Pablo se le fue el amor. A Pablo ya no tiene amor. El otro pastor es amoroso. Este barbón anda gritando nomás. El otro pastor sí tiene mucho amor. Este anda de golpe en golpe nomás. Con el otro sí me edifico. Con este no me edifico nada. Mira, si tú hubieras tenido a Pablo de pastor, Pablo hubiera estado detrás tuyo, ahí, porque si no anda leyendo 1 y 2 de Corintios, se da cuenta cómo Pablo andaba detrás de los creyentes aguijoneándola a cada rato. Yo todavía soy más misericordioso. Pero si usted y yo hubiéramos tenido a Pablo, de repente nos hubiéramos puesto a renegar de Pablo como pastor. ¿Verdad? Porque Pablo dijo, yo a la primera, y mira, si yo me entero te voto porque no quiero pecado, la iglesia es santa, eso es lo que decía Pablo. Ahora mira lo que dice ahí, no voy a ser indulgente. Y había gente que decía, Pablo no habla por Cristo. No, es que no puede haber un pastor que sea tan malo. No puede haber un pastor que actúe así. No puede haber un pastor que no tenga amor. Y Pablo dice, ¿quieres una prueba de que Cristo habla por mí? O sea, Pablo lo que está diciendo es, ¿quieres darte cuenta de que tengo autoridad para lo que estoy haciendo? Mira lo que dice Pablo en el versículo 3. Pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí. O sea, ¿quieren saber si lo que digo realmente viene de Dios? Sino que dice, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. O sea, ¿quieren saber si realmente yo les hablo con toda la autoridad para decirles esto? Si Cristo está en ustedes, Cristo no es débil, Cristo es poderoso. Y como Cristo es poderoso, ustedes pueden vencer el pecado. Eso es lo que le está diciendo. Y si tú no vences el pecado, tú eres un debilucho, tú eres un flacuchento, tú no sirves para ser cristiano.
y eres un falso cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora mira el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con nosotros. O sea, ¿por qué venzo el pecado? Porque Dios me da su poder. Y mira lo que Pablo les dice a esta gente, versículo 5. Examínense a ustedes mismos si estáis en la fe. O sea, Pablo está diciendo, cuando una persona llamada cristiana vive en pecado, desobedece a Dios, no obedece a la iglesia local, no obedece a su pastor, no, o sea, cuando un creyente que dice que es creyente no está en obediencia a Dios, Pablo es clarísimo y dice, examínate. ¿Sí me entiende? Pablo dice, examínate si es que estás en la fe. Examínate. Pruébate a ti mismo. O no conoces a ustedes, o no conoce usted mismo que Jesucristo esté en ustedes, a menos que estén reprobados. O sea, si te haces un examen y te das cuenta que Cristo, y te das cuenta que ha salido reprobado del examen, es porque Cristo no está en ti. Entonces, un verdadero cristiano, un hijo de Dios, tiene que andar examinándose. Porque si yo soy cristiano y vivo en pecado, si soy cristiano y digo que me voy para el cielo, y si me pregunta el pastor, ¿y usted, hermano, cuando muera dónde se va? Yo me voy para el cielo con mi Señor. Y todavía andas cantando coro, cuando allá se pase lista, a mi nombre, ¿qué tú te va a llamar? No te van a llamar. Porque si tú te andas examinando y tú te das cuenta que vives en pecado y que toda la vida andas luchando con el pecado y que nunca puedes salir victorioso del pecado y siempre andas en pecado, Pablo dice, examínate porque no eres salvo. Amén. Entonces, no andemos con eso de que si yo me muero, me voy al cielo. ¿Sí? Demuéstralo con tu vida. Demuestra que eres un salvo hijo de Dios. Amén. Entonces, el cristiano o anda en el espíritu, pero no puede andar en la carne. Por eso es que es clarísimo el versículo 1 del Romanos 8 cuando dice no hay condenación. Hermano, usted y yo nos vamos para el cielo sí o sí si somos cristianos. Pero el cristiano lo demuestra por cómo vive. No puedes ser cristiano y vivir una vida de pecado. No puedes. Amén. Tú puedes ser simpatizante, te puede gustar la iglesia, qué bonito predican, me gusta que de repente que mis hijos crezcan en un ambiente cristiano, pero yo todavía, y eres un simpatizante, pero no eres un hijo de Dios, porque el hijo de Dios vive obedeciendo a Dios. Amén. No hay otra alternativa para los hijos de Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otro de los beneficios que nos da la muerte de Cristo es que antes de Cristo todos estábamos condenados por la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la ley de Moisés, por ejemplo, decía, no levantarás falso testimonio. Y todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Amén. ¿Quién no ha mentido acá? Levante la mano. A ver cuántos mentirosos hay. Nadie. ¿Se da cuenta? Todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Solamente hablemos de la mentira. No hablemos de todos los demás pecadorzotes que hemos sido. Solamente hablemos de la mentira. Entonces, solamente por haber sido mentirosos, y todos hemos sido mentirosos, ¿verdad? Entonces hemos sido condenados. Porque la ley de Moisés decía que el que levanta falso testimonio es digno de muerte. La ley no solamente te decía el pecado que haces, sino que la ley también te decía cómo tenías que morir por lo que habías hecho. Te condenaba. Pero ahora que Cristo ha muerto por ti y que tú vienes a Cristo y crees en Él y ya no hay condenación, hay otra ley que Dios ha puesto. ¿Y sabe cuál es la ley? Ahí lo dice el versículo 2, la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque antes de que Cristo viniera, la gente tenía que escribir la ley de Dios y pegarlo en su pared. ¿Sí me entiende? Y pegaba en su pared, no tendrás otro Dios delante de mí,
no te harás imágenes, santificarás el Shabbat, honrarás a padre y madre. Y todos los mandamientos estaban grabados en sus paredes. Y cuando ellos se levantaban y al acostarse y al caminar, siempre tenían que andar recordando los mandamientos. Pero cuando usted y yo venimos al cristianismo y aceptamos la obra de Dios, viene el Espíritu Santo a nuestra vida y escribe en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Amén. Entonces ya no hay que andar mirando para recordar. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo te hace recordar la ley que Él ya escribió en tu corazón. Por eso dice que es el espíritu, la ley del Espíritu de vida. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Porque era débil para la carne. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Te voy a explicar. Escúchame acá. Escúchame, no te duermas. ¿Dónde está mi pistola de agua? Ahorita lo voy a traer, espérate nomás. No te duermas, ¿ah? Escúchame. Mira. La ley te decía, no tendrás imágenes, por ejemplo. No tendrás imágenes, ni ningún ídolo. ¿Ok? Y el que tiene ídolos, o más fácil ya, el que miente, vamos a agarrarlo con la mentira ahora. El que miente es digno de muerte, ¿verdad? Entonces la ley te condenaba. Pero la ley te decía, para no ser mentiroso hay que hacer esto, ¿te decía la ley? No, solamente te decía el pecado, te decía la condena, pero no te decía cómo salir de eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley te decía lo que eras y de qué te ibas a morir, pero la ley no podía cambiarte. La ley te frenaba, pero no te cambiaba, porque todavía tenías esos deseos pecaminosos en ti. ¿Sí me está entendiendo? Por eso dice lo que era imposible para la ley, que significa cambiarte, por cuanto era débil por la carne, porque aunque te frenaba, siempre estabas inclinado a desobedecer a Dios. Dios buscó otra cosa. Dios dijo, voy a cambiar a la gente, pero no por la ley, porque la ley no los cambia. Por eso dice versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ¿qué está diciendo? Que la solución no estaba en la ley de Moisés porque no te podía cambiar. La solución estaba en que Cristo viniera como hombre, pagara por nosotros, por nuestro pecado, y de esa manera le pusiera fin al pecado. ¿Amén? Ese es otro de los beneficios que nos da la muerte de Cristo. Ponerle fin al pecado que nos era contradictorio. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, quiere decir que mientras tú no obedecías a Dios, andabas en la carne. Pero ahora que eres cristiano, ¿en qué tienes que andar? En el Espíritu Santo. Tienes que vivir para Dios. Amén. Tienes que vivir para Dios. Tienes que agradar a Dios. Porque si usted viene al cristianismo para seguir viviendo su vida antigua, ¿de qué te ha salvado Dios? Amén. ¿De qué te ha salvado? Si sigues viviendo la misma vida perdida que vivías antes. De nada. Versículo 5. Por eso hay solamente dos maneras de andar. No hay más de dos maneras de andar. O andas en la carne o andas en el Espíritu. Punto. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿quiénes son los que son de la carne? Los pecadores. Como te estoy explicando, los pecadores. Los que no han aceptado a Cristo. Piensan en las cosas de la carne, piensan en el pecado. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne han pensado en quedarse en su casa mirando panorama mientras toman su café helado. Los que son del Espíritu han pensado en venir a glorificar a Dios el domingo, que es día del Señor. No sé si me dejo entender. Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, porque la carne es el pecado. Si tú te ocupas del pecado es muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, no hay nada más glorioso que vivir una vida para Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué el ocuparse? Hermano, eso es hasta algo tan evidente, hermano. ¿Qué mata a la gente? El cigarro. ¿Qué mata a la gente? El licor. ¿Sí o no? A la gente le mata esas cosas. Y el cristiano no fuma, el cristiano no toma. Tiene una vida más saludable. ¿O no? Por eso dice, el ocuparse del Espíritu te da vida. Te da vida, vida física, vida espiritual. Te va mejor. Mire lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, los deseos de nuestro pecado está contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ningún pecador que no se haya arrepentido puede agradar a Dios. Verso 9. Mas ustedes, los cristianos, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí está diciendo? ¿Sí me está entendiendo lo que está diciendo? O sea que el cristiano tiene el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Amén. Y acá no hay nada de que, ay, hermano, tú tienes el Espíritu Santo. Ay, sí, hermano. ¿Y cómo tiene el Espíritu Santo? Ah, porque se me ha metido rabarabaraba, shabarabaraba, shabarabaraba. Eso no es el Espíritu Santo. O tú tienes un problema de epilepsia, o tienes un problema de esquizofrenia, o algo así. Pero eso no es el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo no es que hables en lenguas. El Espíritu Santo es que controles la lenguota que tienes. Eso es el Espíritu Santo. Que aprendas a controlar la lengua de corbata, que bien la pudieras usar de corbata. ¿Sí me entiende o no? O sea, el Espíritu Santo te lleva a que dejes de ser menos chismosa, menos mentirosa, que te vamos a hablar en lenguas. ¿De qué vale que hables en lenguas? No vale de nada. Amén. Por eso acá no hacemos show, hermano. Acá no hacemos show, que mientras van cantando, acá vienen 3, 4 que se ponen ahí y que se ponen allá y que con la cintita y tanta tontería que andan haciendo, hermano. Eso no sirve para nada. ¿Sí me entiende? Porque acá uno no viene a hacer show, uno viene a glorificar a Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, hay que entender claramente, hermano. Miren lo que dice ahí. Y si el Espíritu, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, o sea, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, y esa es la diferencia, en el cristiano que vive en el Espíritu mora dentro de él. En el incrédulo que anda en la carne, el Espíritu Santo no está. ¿Sí me entiende? Entonces, mire lo que dice ahí. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, Dios, mora en ustedes, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo de Dios y Dios levantó a Jesús, ese Espíritu Santo mora en ti, ese mismo Dios que levantó a Jesús te va a levantar a ti y me va a levantar a mí en el día que Cristo venga. Amén. Hermano, y si ya estamos hinchados y estamos todos podridos y que se nos salen los gusanos y estamos muertos completamente, así como Lázaro. ¿Usted recuerda a Lázaro o no? Que cuando fueron a abrir la tumba, ¿qué dijeron? Señor, hiede ya, huele mal. ¿Por qué? Andaba de muerto 4 días, hermano. Y si nosotros andamos así, el día que Cristo venga, el poder de Dios nos va a resucitar. Hoy 2 nomás lo creen, los demás ¿qué? ¿Se esperan hasta después del milenio? No, voy a volver a repetir. El poder de Dios nos va a resucitar. Nos vamos a levantar, hermano. Nos vamos a levantar. Porque hay gente que dice, usted quisiera ir al cielo. Hermano, el cielo no es el último lugar. El cielo no es el paradero final. ¿Sí me entiende? El cielo solamente es un lugar de reposo.
El cielo, la gente anda desesperado por entrar al cielo. El cielo no es el último lugar. ¿Sabe cuál es el último lugar? El milenio, el estado eterno. Ese es el último lugar. Porque en el cielo van a estar las almas hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo viene, las almas se meten a los cuerpos resucitan glorificados y van al cielo y vuelven después de 7 años para estar con Cristo 1000 años en la tierra. Así que el último lugar no es el cielo, sino la tierra. ¿Es así o no es así? Ese es el milenio. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el último lugar no es el cielito donde la gente anda y piensa que van a tener arpas y aureoles. No. El cielo simplemente es un lugar de espera. Porque cuando viene Cristo, bajamos nosotros y reinamos con Él y pasamos a la eternidad a un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que no es el cielo, no te emociones. ¿Sí me entiende? Igual que el infierno. ¿El infierno es el lugar eterno? ¿El infierno es eterno o no es eterno? El infierno tampoco es eterno. ¿Y sabe por qué el infierno no es eterno? Porque el infierno va a ser echado dentro del lago de fuego. El lago de fuego es eterno. ¿Sí me entiende o no? Entonces la gente anda predicando mal. Anda enseñando mal. Entonces, hermano, hay que entender bien. Por eso dice, ese espíritu nos va a resucitar. Versículo 2. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la... ¿Quién te salvó? A ver, dígame, ¿quién lo salvó? Cristo. ¿Quién le dio el Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién le da una vida nueva? Cristo. ¿Quién lo hace feliz? Cristo. ¿Quién lo va a llevar al reino de los cielos? Cristo. ¿Quién le ha dado su palabra para que usted viva una vida victoriosa? Cristo. Entonces, ¿a quién le debe? A Cristo. Usted no le debe a la carne, porque la carne solamente le conduce a la muerte. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores de Cristo. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, vivirás. O sea, ¿qué tengo que hacer para matar la carne? Vive las obras del Espíritu Santo. Haz lo que Dios quiere que hagas. Las cosas espirituales. Entonces, ahí estamos hablando de las características del carnal. El carnal que se refiere al impío, no al cristiano, porque el cristiano es espiritual. Pero pastor, ¿qué hay de ese hermano que es cristiano, pero anda viviendo en cosas que no son correctas? Uno, o tal vez no es salvo y es un hipócrita con Biblia y no es un verdadero hijo de Dios. O dos, es un niñito que no crece. Y hay que andar arreándole, hay que andar trabajando para que viva para Dios. Porque, hermano, una cosa, cuando nace un bebé, ¿qué tiempo pasa para que comience a caminar? Mal, pero camina. ¿Qué tiempo pasa? 1 año. ¿Verdad? 1 año. Y hay creyentes que tienen 3, 4 años y no caminan por ellos solos. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted tiene un creyente, que es un problema, cuando usted tiene un creyente que no camina por sí mismo, cuando usted tiene un creyente que anda viviendo en cosas carnales, o es un enano espiritual, si es que llegara a ser salvo, si por el remoto caso llegara a ser salvo, pues hay un gran problema, no está creciendo, o tal vez es incrédulo y cree que es creyente. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo, hermano? Eso es clarísimo, hermano. Eso es clarísimo. Por eso no andemos creyendo que somos hijos de Dios porque vengo a la iglesia. No, hermano. Hay que empezar a ver, a observar, a tratar. Porque de repente estamos tratando con gente incrédula creyendo que son creyentes. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y de repente tenemos hasta gente incrédula metido, hermano, en la iglesia y uno no sabe. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Termino con esto, versículo 14. Las características de los hijos de Dios. Verso 14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Amén. Hoy nadie quiere. Ya andan de miedo, ya se van a ir para el infierno. No. ¿Quieren saber si son hijos de Dios? La pregunta es, ¿te guía el Espíritu Santo? ¿Te guía el Espíritu Santo? Vamos a la práctica, a ver. Pastor, ¿cómo me guía el Espíritu Santo? Por ejemplo, te vas a comprar al mercado. ¿Cuánto está esto, señora? Este está un sol, allá. Y le pagas con 5 soles. ¿Cuánto es tu vuelto? ¿Cuánto es tu vuelto? 4. Y te dio 9. Y tú dices, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? La bendición, ¿qué bendición? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, ¿a cuánto les ha pasado, hermano? A ver, ¿a cuánto le han pasado? ¿A mí nomás? ¿A todos nos ha pasado, sí o no? A todos nos pasa. Y tú ves, y allí, si tú eres cristiano, el Espíritu Santo te dice, devuelve, 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 ¿sí o no? Si tú eres cristiano, devuelve, devuelve, devuelve. Señor, y a veces le andamos buscando excusas piadosas. Señor, para mi pasaje, para ir a la iglesia mañana. Y le andamos buscando excusas piadosas a algo que sabemos que es incorrecto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo devuelve, 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 devuelve. Entonces, y tú dices, Señor, ya, disculpe, casera, me ha dado 5 soles de más. Ay, gracias, caserito, gracias, yo ni cuenta me había dado. Ya te llévese un limón más. Ya está la bendición. Eso sí es bendición, ¿sí o no? Eso es bendición. Eso es bendición. Pero hermano, ha sido guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando por ejemplo te dicen, vamos a una fiesta. Vamos a la fiesta. Y dices, vamos pues a la fiesta. Y el Espíritu Santo, ¿qué te dice? No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. ¿O no te habla el Espíritu Santo? ¿O también el Espíritu Santo es fiestero? ¿No, sí o no? El Espíritu Santo te va diciendo no vayas, no vayas. Eso es incorrecto, eso es incorrecto. Y andas diciendo, no, es que yo voy a hacer luz del mundo. Yo voy a hacer luz en medio de tinieblas. Que justamente voy allá para predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo, ¿qué te dice? No, no, no. ¿Verdad o no? Y entonces tú al final te rindes, Señor, hágase tu voluntad. No voy a ir porque no te agrada. Estás siendo guiado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿tú quieres saber si eres hijo de Dios? La pregunta es, ¿te guía el Espíritu Santo? O cuando te dicen, oye, vamos para la fiesta. Ahí vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a encontrarnos fiesta de promoción de los amigos de la promoción de 1912. Ahí nos vamos a encontrar con todos los viejitos. Vamos. Y tú dices, vamos, pues vamos. Y ni duermes por encontrarte en la promoción. Y te levantas feliz de irte a la fiesta. Y ni un pelo de duda. Entonces tú ya sabes que eres un impío y pecador. ¿Sí o no? Cuando tú estás en tu casa escuchando Dina Paucar y andas escuchando la música del mundo y andas escuchando las cosas que a Dios le desagradan, tú eres hijo de Dios. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? No escuches, no escuches, no escuches. Pon Radio Integridad. Pon prédicas. Busca YouTube, IEB Santiago, pon la prédica del pastor. Te dice, ¿no? Y a veces el Espíritu Santo te dice, anda, busca por internet la prédica del pastor. Poder en Jesús es el diablo. ¿Cómo que el diablo? Nada, Dios, el Espíritu Santo te dice, busca prédica, busca la palabra, busca música que a Dios le agrada. Y tú estás que pones, y estás en esa lucha porque el Espíritu Santo te dice lo que es correcto. ¿Sí me entiende, hermano? Y tú dices, Señor, hágase tu voluntad, pagamos esta música cochina y ponemos la música que a Dios le agrada. ¿Sí me entiende o no? Porque soy guiado por el Espíritu.
Pero si yo no soy guiado por el Espíritu, entonces ando poniendo la música mundana y hasta me sé la letra. Ya, pues ahí ya está. No, yo estás perdidazo ahí ya. Estás perdidazo. Tú no eres hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Porque si fueras hijo de Dios, el Espíritu te dice no. Y lucha, hermano, lucha el Espíritu Santo con nosotros. Pero cuando somos hijos de Dios, Él gana. Hoy se acabó el amén, amén o no amén. O andan así escuchando la prédica emocionados, o están que no pueden decir amén. Pero hermano, cuando nosotros queremos pecar, el Espíritu Santo lucha con nosotros. ¿Verdad? Luchamos. De repente andamos manejando por ahí, viene el carro, ¡bum!, se mete otro carro. Y ya uno lo es. Se comienza ahí y todavía baja la luna para responderle y mandarle truenos y centellas. Y el Espíritu Santo dice, no, 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 ¿sí o no? Y uno lucha, Señor, pero una lisurita, ¿cómo que una lisurita? Nada. El Señor te dice, no, 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 no. Y uno lucha y dice, ya no respondo, ya. Luchas, pero gana el Espíritu Santo. ¿Me entiendes o no? Pero si no, y todavía te vas así, ya me desfogué, pues, ya me desfogué. ¿Cómo que ya me desfogué? O sea, si no sientes lo mínimo de dolor por el pecado, tú no eres hijo de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Amén. Por eso Pablo es clarísimo cuando dice, examínate, mira si realmente eres hijo de Dios, porque si los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Segunda bendición que tenemos, segunda característica de un hijo de Dios, es adoptado por Dios. ¿Sabe quién era nuestro padre original? El diablo, porque andábamos en los deseos de nuestro padre, el diablo. Pero ahora Dios nos ha adoptado como hijos de Él. Los hijos de Dios somos adoptados por Dios. Versículo 5, reconocemos la paternidad de Dios, por eso clamamos Abba, Padre. Tercera característica de un hijo de Dios, reconoce la paternidad de Dios, por eso clama Abba, Padre. ¿Cómo reconozco yo la paternidad de Dios? ¿Cómo sé que soy su hijo? Hebreos dice que sabemos que somos hijos de Él cuando nos castiga. ¿Verdad? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque Dios te castiga. Si Dios no te castiga, no digas, ay, es que el Señor me quiere. No te quiere. Justamente porque no te castigó es que no eres hijo de Él. Porque si eres hijo de Él, Dios te va a castigar. Amén. Ahí está la paternidad de Dios. Y versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una convicción en nuestro corazón que somos realmente hijos de Dios. No hipócritas sentados en la iglesia para calentar un espacio, sino que realmente somos hijos de Dios. Hay una convicción que no viene por cualquiera, sino viene por el Espíritu Santo. Amén. Termina el versículo 17 diciendo, y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Característica de un hijo de Dios, tiene una herencia en el cielo. Entonces, hermanos, el versículo 18 lo vamos a ver la próxima semana. Pero ¿qué quiero hacerte entender? Que el apóstol Pablo, cuando habla de andar en el Espíritu, se refiere al verdadero Hijo de Dios. Aquel que es guiado por Dios, aquel que reconoce la paternidad de Dios, aquel que tiene comunión con Dios. O de los que andan en la carne, que no conocen a Dios, que no aman las cosas de Dios y que solamente piensan en pecar. ¿Eres hijo o no eres hijo? Termina Pablo recordándonos, examinémonos a nosotros mismos.
Amén. Vamos a orar.